Pues cuando le preguntan eso al Papa siempre dice lo mismo, como una persona normal y corriente, yo creo que nada de extraordinario, con sentido común, es decir, pero me definiría como el hijo de cualquier familia o cualquier cura o cualquier profesional. Pues fue una infancia, una niñez muy feliz, quiero decir, yo la recuerdo como algo de lo que si volviera a nacer me gustaría haber nacido donde nací, tener los padres que tuve, los amigos que tuve y tener también las alegrías y yo me atrevo a decir hasta las penas que tuve de haber conocido la guerra, las cosas de la guerra después de la guerra, los muertos, haber pasado hambre y haber visto que han pasado más hambre que yo y dificultades, porque eso al final te va formando y forjando, ¿no? No, yo soy agradecido. Si volviera a nacer, yo no me reencarnaba en nadie, ¿no? Me reencarnaba en el mismo. Fue una infancia de aquellos años de los 37 a los 40 y tantos, en que éramos felices los niños con poco. Y hoy los niños a veces, para ser felices, necesitan algo. No mucho, pero necesitan algo. Antes no necesitábamos nada para ser felices. Necesitábamos, bueno, sí, necesitamos lo que hoy necesita, que es tener a alguien que te quiera, unos padres que te besen, que te acaricien, o tener a quien acariciar. Pero yo recuerdo, por ejemplo, fíjate, de tener un gato, ¿no? Y era feliz con aquel gato. Y no necesitaba tener una granja de vacas o de ovejas, ¿no? Los niños éramos felices con nada. Ni vino el Espíritu Santo a decirme que fuera César de Valles. Es decir, en mi pueblo había un cura, que era este cura Don Dimas, ese que está ahí, y que yo le veía de niño, que era un cura bueno, que quería mucho a los niños, que cuando había desgracias o alguien se moría o le mataban, porque ahí le mataron, en mi pueblo mataban a unos y a otros, y lo mataban los unos y los otros, de eso. Y él entonces iba a auxiliar a las viudas o a los niños, ¿no? Y cuando eres niño siempre te preguntan qué quieres ser. Y unos dicen, pues, futbolista o artista. Yo decía, quería ser cura como el cura de mi pueblo, pero no por decir misas, sino porque veía que era un héroe, un hombre que se preocupaba de los demás. Y eso yo creo que... Y también hoy a los niños, Oye, a los niños a veces les ilusiona esos voluntarios. Ahora, por ejemplo, hay una voluntaria de Cruz Roja que la asesinaron. Pues yo creo que esa es una héroe, es decir, alguien a quien dice, ¡jo! Es decir, que imitas mucho más a eso que a un futbolista porque gane mucho dinero. Y los niños de antes, como los niños de ahora, hay que inculcarles y nos han inculcado. Sabemos que los héroes son... Mira, Vicente del Bosque le quiere, no porque fuera un entrenador fabuloso y ganase copas, sino porque después era buena persona, ¿no? Y esto creo que es lo que nos pasa cuando somos niños. No, sí la hay. Yo defino a la iglesia de los pobres, a la iglesia de Jesús, a la iglesia de este Papa Francisco y no a la iglesia de otros papas que hubo antes, pero cada uno es del color que quiera. Yo soy del Real Madrid o del Oviedo y no tengo por qué ser del Barça o del Sporting y a veces eso me causa problemas, ¿no? Pero claro que defino a la iglesia que se preocupa de los más vulnerables, a la iglesia pero no a la iglesia católica solo, Hay otras iglesias que también se preocupan de eso, ¿no? de eso. Pero claro que en la iglesia hay corrientes y hay que respetarlas. Lo que pasa es que también uno pide que nos respeten a los demás. Decía, yo nunca he hablado mal de los que trabajan en un campo, un ambiente, o tal, decir, benditos sean ellos, ¿no? Pero yo sí admiro más, pero cada uno admira a los que quiere. Unos admiran a los blancos y otros a los de azulgranas. Yo admiro mucho a los misioneros, por ejemplo, a las misioneras, a los voluntarios, a los cooperantes que a veces van con su propio dinero a trabajar a países de tercer mundo y trabajan ahí. Y algunos pierden la vida como ha perdido la vida esta chica, ¿no? Primero, realmente es así. Yo iba a decir que gracias a Dios tiene poder, dinero, y el que tiene poder y dinero puede repartir y puede ejercer ese poder o ese dinero en cosas de esos. Pero realmente la iglesia que yo conozco más es la iglesia que está con los leprosos, que está con los necesitados, sin duda alguna, ¿no? Pero claro que la iglesia que tenemos, a veces el mismo Papa lo dice de eso, es decir,
cuando a este le eligieron papa, las primeras frases que dijo: cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres, ¿no? Y la iglesia tiene oro y tiene poder y tiene riqueza, sí la tiene, pero también las otras iglesias, no solo la católica. Yo he ido a las mezquitas y a algunos sitios de esos y a veces no tiene nada que envidiar a las catedrales de otros lugares. No, el problema de la iglesia no es el que tenga riquezas o que tenga poder. El problema de la iglesia es que el poder seamos capaces de ejercerlo y que la riqueza seamos capaces de compartirla con los demás, ¿no? Pero está bien que no haya tantos curas y tantas monjas, es decir, estamos viviendo en el siglo XXI. La sociedad ha cambiado. Es decir, los políticos y los gobernantes de hoy no son como los emperadores de antes, han cambiado. La iglesia y la gente que desea hacer el bien a los demás no tiene por qué ser necesariamente curas o monjas o obispos o papa. Es decir, puede haber gente que sin ser cura, sin ser monja, yo me atrevo a decir hasta sin creer en Dios, es decir, pueda hacer el bien. Entonces es verdad que hay menos vocaciones de religiosos o de sacerdotes, pero también es verdad que hay muchas más vocaciones de voluntarios, de cooperantes, de gente que quieren hacer el bien. Luego no sé a dónde está tanta miedo que la gente diga que hemos perdido los valores. No es verdad, nunca se tuvo en cuenta tanto los valores como ahora. Es decir, nunca antes se criticaba a los corruptos, a los que hacían negocios, verdaderos negocios, y decían: jo, antes los admirábamos, qué listo es el tío ese, ¿quién pudiera ser como un Mario Conde, no sé qué? Hoy no admiramos a esa gente, admiramos a los que son cultos, a los que trabajan por los demás, a un Vicente Ferrer, a una Madre Teresa de Calcuta, a una chica como estas de eso. Por lo tanto, es decir, hay menos vocaciones clericales, pero hay muchas más vocaciones de voluntarios, de cooperantes, de gente que trabaja con los demás, ¿no? Hay muchos agoreros en esta sociedad. Yo creo que eso es un deporte, y el deporte es sano. Es decir, todos los que hacen yoga y cosas de esas lo hacen como un deporte, y algunos con una espiritualidad, porque el deporte es espiritualidad. Es decir, a algunos les viene o nos vendría muy bien hacer ese tipo de ejercicios, digo de yoga o digo de funcio, cualquiera de estos. Es decir, nos haría muy bien porque nos relajaríamos. La oración en el fondo es relajarse, es sentarse o ponerse de rodillas, estar con los ojos cerrados, y es una manera de hacer oración. Yo a eso les admiro mucho, porque hacen oración sin necesidad de rezar Padres Nuestros y Aves Marías. Y yo a veces no sé hacer casi oración nada más que rezando Padres Nuestros y Aves Marías. Voy aprendiendo que hacer oración es dar un café también, ¿eh? Tener a mucha gente a quien querer y a sentirte querido alguna vez por alguien. Es decir, la felicidad es estar con Josué, que está ahí, ir a una tienda a comprar algo del Real Madrid o del Barça. Es decir, yo creo que no hay felicidad mayor que esa. Es decir, la felicidad está en querer y en dejarse querer. Y cuando uno quiere y se deja querer, es feliz. Y cuando uno lo quiere o a alguno no le cae bien, no eres feliz, lo pasas mal. Yo lo paso mal. Hoy voy a tener que estar con alguien al que le voy a decir algo que no me gustaría hacer, y eso no es felicidad. Felicidad es compartir, es estar con los demás, es que los demás compartan también contigo. Mira, a mí en seminario me enseñaron algo que me engañaron, que me dijeron que lo que había que hacer es querer mucho a la gente, pero no dejarse querer, porque no sea que viniese una pedraduz que por ahí te llevara y dejaras de ser cura, ¿no? Se equivocaron. Hay que querer y hay que dejarse querer, y hay mucha gente que no se deja querer. La felicidad está en eso. Ser feliz es pues sentirte, tener a quien querer. Yo no lo sé si en un monasterio yo sería feliz si no tuviera a quien querer, o si cuando voy en el monte o cuando monto en el avión y estoy solo en el avión, pues no creo que sea muy feliz ahí, ¿no? También hay que ser consciente, hay mucha gente que tiene razón para no ser feliz. Le han pasado tantas cosas en la vida. Ayer mismo, por ejemplo, en la iglesia de San Antón, me llega una abuela y me dice: mi nieto mató a mi hija, mi nieto está en la cárcel acá en Navalcarnero, yo no le tengo odio a mi nieto,
porque sé que estaba trastornado, pero mis hijos, los otros hijos que quedan, no me perdonan que yo vaya a visitar a mi nieto a la cárcel. Uno dice, estaba triste, es decir, dice, ¿qué hago? Es decir, tiene toda la razón la pobre a estar triste, es decir, hay personas que tienen razón a estar tristes, es decir, y no les puedes ir a predicar que sea usted feliz con su hijo que tiene cáncer, que se está muriendo, que no sé qué, es decir, uno tiene que decirle, que ame y quiera e intente sobrepasar o sobreponerse a todo esto, pero no intentes decirle que sea feliz con ese hijo que ve que se está muriendo, o con esta abuela que te digo de ayer de San Antón, que a uno se le quedan pues grabado en el alma, una señora que viene a pedir un poco de oxígeno y uno dice, pues no le puedo dar, es decir, ¿qué le digo yo? Una caricia no más. Verdad que después salió llorando y sonriendo y eso, pero son casos que no son de periódico ni de historia, son casos reales que nos llegan allí a la iglesia de San Antón. Y yo en la iglesia de San Antón soy feliz, pero me entristezco mucho, es decir, me come el alma los casos que llegan allí. ¿Por qué los niños sufren o mueren? Es decir, si Dios es tan bueno, ¿por qué creó el infierno? Si es padre no hubiera creado el infierno. No hay respuesta para eso, es decir, no hay respuesta. Es decir, no, la única respuesta que hay es el sí saber que desde luego lo que pasa no es por culpa de Dios. Es decir, que a veces llamamos la culpa a Dios de los terremotos, o de la muerte de un niño, o de un accidente, o de lo que pasa en Cataluña, o pasa en Venezuela, en Juana la Loca, es decir, la culpa no la tiene Dios, es decir, de eso sí que estoy convencido, pero es verdad que uno a veces no entiende a Dios, es decir, pero esto le ha pasado a mucha gente. Si Dios es tan bueno, ¿cómo puede permitir que se me muera mi hijo a los 2 años de eso, no? Pero es que no es Dios, es decir, pero bueno, hay miles de teorías, ¿no? Pero te digo que este problema se lo presentaron al Papa también y el Papa dijo lo mismo, es decir, lo que pasa es que hay algunos que lo quieren espiritualizar y decir, pues eso es la manera de ser, no tiene nada que ver. No sé si te he convencido, pero es igual. No estoy convencido, yo no te puedo convencer. Hoy nos afeitamos, nos lavamos, olemos bien, somos más cultos, es decir, sin duda alguna, va mejorando la especie, es decir, nuestros hijos, nuestros nietos serán mucho mejor que nosotros, pero porque vamos mejorando, es decir, sin duda alguna. Y el mundo va mejorando, hay mucha más solidaridad hoy que hace 100 años o hace 20. Hoy nos duele más lo que está pasando en Venezuela o en Irak o en no sé dónde que antes. ¿Por qué? Porque tenemos más visión. Sí, vamos mejorando. Sí. Yo no me he encerrado en ninguna cueva todavía, con lo cual no puedo tener experiencia de eso. Y hay que respetar. Hay que respetar a las monjas o a los curas que se meten en una trampa y pasan ahí toda su vida, o a estos que se meten en una cueva, o a la gente que se retira y quiere vivir solos. Yo creo que hay que respetarlos, cada uno es como es. Es decir, yo tengo la suerte de que no he tenido mucho tiempo a meditar o a reposar. Es decir, quizás con los años, si puedo, no lo haré, pero si caes enfermo o a veces que he tenido que estar algunos días en el hospital, pues te da tiempo a rezar, a meditar, a mirarte interiormente. Pero a mí no me preocupa mucho, es decir, hay mucha gente que lo que se le preocupa es de estar bien consigo mismo, de estar bien equilibrado, incluso de tener unas dietas, no sé qué, pues bueno, tienen tiempo, es decir, para poder hacer eso. Algunos no tenemos tiempo o no queremos tener tiempo para ello, pero hay gente que necesita unas vacaciones, que necesita los fines de semana despejarse, irse a no sé dónde. Hay otros que incluso piden días para sus asuetos de poder descansar. Bueno, ellos se lo pierden, yo prefiero seguir viviendo. A mí a veces me da sensación que te mueres cuando estás tan solo. Es decir, no me gusta estar solo, ni estar en silencio, ni eso, pero hay gente que sí le gusta estar en silencio. Yo creo que hay que respetarles. A Dios no se le conoce, o por lo menos que yo no sepa. Algunos nos lo podemos imaginar. Yo ni me lo imagino a Dios, pero tampoco tengo tiempo para pensar. O sea, si me preguntas cómo es Dios, alguien al que uno
cree en Él, quiere, pero que es muy difícil traspasar o trasladar la vivencia que tienes tú de Dios. Es decir, yo veo la mano de Dios en un montón de cosas, claro que la veo, pero otros lo que ven es la casualidad, es el momento de eso, ¿no? Y yo rezo a Dios, yo creo en Dios, pero porque creo, no porque la haya buscado. Dicen que la fe no es cuestión de que uno quiera creer, sino es que cuestión de que te la den, ¿no? Y a mí no me cuesta creer, a veces me cuesta creer. Es decir, cuando yo, por ejemplo, he estado en Haití y he visto el terremoto, me costaba creer que tantos niños se puedan morir o eso. Es decir, es para filósofos, la pregunta se la haces a algún obispo, a algún sitio. Bueno, algunos creen que el Dios de ellos es el único y el verdadero. Se han equivocado. Normal que eso sí está bien claro, que el Dios es el Dios de todos, que el Dios de los católicos también es el de los maometanos y el de los otros que no son católicos, ¿no? Pero eso ha costado mucho tiempo llegar a esa reflexión. Y hay algunos que se creen que la única iglesia verdadera es la católica, se equivoca. Y eso sí, que uno ni tenemos por qué respetarle, decimos que están equivocados. Pero ayer, por ejemplo, yo tuve un bautizo de un adulto, de uno que tenía 40 años, ¿no? Y siempre que puedo recalco que no son hijos de Dios solo los que están bautizados, que son los hijos de Dios los que también no están bautizados, ¿no? Y eso cuesta, porque hay gente que cree que por estar bautizado ya tienen derecho a ir al cielo, ¿no? Pero eso se lo han preguntado al Papa también. Dice, yo que no creo, cuando me muera, ¿a dónde voy a ir? Y el Papa le dijo, si has sido buena persona y has hecho buenas cosas, algún sitio bueno tendrás a dónde ir, ¿no? Pedro Casaldáliga, que es un obispo de los pobres, tiene una frase preciosa de ella que dice que él cree mucho en Dios y que aunque existiera el infierno, la misericordia de Dios hará que nadie vaya al infierno. O sea, Pedro Casaldáliga dice que aunque exista el infierno, si existiera el infierno, la misericordia de Dios no hará que nadie vaya al infierno. No es negar que exista el infierno, pero es negar de que alguien va a ir al infierno. No va nadie al infierno. ¿Quién va a ir al infierno? Los malos no van porque están enfermos y los buenos porque han sido buenos. ¿Cómo ir al enfermo? Un tío que está enfermo, que está trastornado, que ha matado, que ha puesto una bomba. Si ese es que está enfermo, tío. Pero bueno, mejor no meterse en teología de eso. Es decir, existirá el infierno, pero la misericordia de Dios hace que es la palabra de Pedro Casaldáliga, la misericordia de Dios, estoy convencido que no irá nadie al infierno. Yo creo que a los políticos se les ha ido de la mano esos términos. Es decir, sí, yo creo que siempre existió el nacionalismo en cada uno. Es decir, yo por encima de todo soy asturiano. Ni soy madrileño, ni soy español, ni europeo, ni catalán. Pero en estos momentos en que uno vive, es decir, uno lo ve desde una perspectiva de decir, yo me siento ciudadano del mundo. Yo no me siento ni asturiano, ni español, ni inglés, ni nada. Es decir, allá donde voy me siento bien y me siento bien con los demás. Después hay unas reglas o hay unos pasaportes que queremos que sean europeos. Pues, ojalá en vez de ser europeos fueran internacionales y si alguien no tuviera que ir a sacar un visado para poder ir a la India, de eso, ¿no? Pero yo creo que hay que respetar a esta gente porque en el fondo lo que quieren es demostrar dónde han nacido, qué es lo que quieren y después con unas leyes distintas. Pero no les entiendo yo mucho a los políticos en el tema del nacionalismo, es decir, yo creo que lo exageran un poco, porque a un asturiano no le digas tú que no es un asturiano, que saltamos enseguida, ¿cómo que no soy asturiano? Pues es que sea asturiano, a mí no se me ocurre, pues que quiero un pasaporte. Hombre, si me lo dieran asturiano me gusta también que me den el pasaporte asturiano, ¿no? Y tener unas cosas como asturiano de eso, pero hombre, en el siglo XXI somos ciudadanos del mundo y es absurdo lo que nos pasa
con los visados y con todo eso, es que parece que nada más que tienen derecho los pobres refugiados. Eso sí, por eso sí que yo lucharía, que los refugiados pudieran vivir en cualquier país, cuando en su propio país no pueden vivir. Hoy está luchando el Papa continuamente por ello. Pero estos nacionalismos, os confieso que a mí no me quita el sueño, porque además no va a pasar nada. Si se separan y si quedan, queda. Es decir, separados está Francia y yo no sufro porque los franceses estén en donde están, ¿no? No me preocupa, ¿no? Yo creo que al político le mueve el bien común y la acción social y buena, como nos mueve a los que no seamos políticos. Por ser político no es peor persona que por no serlo. Es decir, a veces creemos que el político ya por ser político ya es una mala persona y que está ahí para trepar y para conseguir. Eso lo hacen también otras profesiones, los médicos, los curas, están ahí y si puede llegar a ser obispo, el tío es obispo, y si puede ser presidente del colegio de médicos es a un pobre político. Pero esto ha sido porque han sido en algunos momentos, sobre todo los anteriores, las dictaduras, los emperadores, los reyes, han sido muy malas personas los tíos, ¿no? Y creemos que todos los que son y tienen poder son malas personas. No es verdad, no es verdad. Y hoy me atrevo a decir que los políticos nuestros, los obispos nuestros, los médicos nuestros son mucho mejor que los de hace 200 años, o 100 o 50. Es decir, no tiene que ver un ministro de ahora con los ministros que había antes de Franco y con Franco. Aquellos sí que eran poderosos y no buenas personas en cuanto a querer repartir o no sé qué. Es decir, con todas las excepciones que no tienen nada que ver. Es verdad que un cura de antes era el jefe del pueblo, ¿no? Hoy un cura tiene que servir, y con que un cura se ponga tonto y no quiera bautizar y no quiera dar la comunión, no sé qué, le viene enseguida. Y antes el cura mandaba. Yo he conocido curas que parecían emperadores. Hoy los curas empezamos a ser un poco más siervos que emperadores. Y a los ministros y a los alcaldes lo mismo. Antes un alcalde decía y podía decir lo que le diera la gana. Hoy que tenga cuidado un alcalde que le niegue la palabra a alguien o que le niegue una cosa, que no se le ocurra. Que hoy la gente dice, usted va a ir a la calle mañana. No. El mundo lo puedan hacer bien solo los políticos y los gobernantes. Los demás, las ONGs, la Iglesia, podemos colaborar, podemos ayudar, pero no podemos hacer carreteras, ni subir las pensiones, ni hacer leyes de una tal. Es decir, son los políticos. De ahí lo importante de que dejemos de creer que todos los políticos, o echar toda la mierda a los políticos y no animarles a que sean buenos políticos. La prueba es que donde hay un buen alcalde o un buen presidente de una comunidad, aquello funciona, y donde hay uno que es un desastre, mejor que se vaya a casa, ¿no? Pues disfrutar. Yo es que disfruto trabajando, pero disfruto también estando con mi niño, hablando, escribiendo, escuchando música, diciendo misa. A veces no disfrutas, porque a veces te las pone muy mal, ¿no? Pero yo creo que soy un privilegiado, porque yo no necesito vacaciones ni tiempo libre para disfrutar, es decir, y eso es un privilegio, porque hay algunos que necesitan vacaciones y después además tiempo para descansar de las vacaciones que han tenido cuando viene, ¿no? No, es un privilegio no tener que tener tiempo libre para ti, para cosas de esas, es decir, pero también eso es un poco trampa, es decir, porque si yo ahora, a lo mejor ahora mismo no puedo, pero si quisiera ir a Andalucía, pues podría ir, pero no tengo el tiempo de ir, pero quiero decir, pero no es una esclavitud no tener tiempo, a veces es una bendición de Dios tener tiempo de poder hacer cosas, ¿no? ¿Necesito más tiempo? Pues sí. Tengo un montón de WhatsApps que no he leído, un montón de correos que no he leído. Ojalá pudiera tener tiempo para eso.